Saludos amigos, recientemente hicimos la publicación de un video en donde sugeríamos nosotros la forma de cómo podíamos comprobar este timer o reloj de descongelación de una nevera no frost. Les dejo el enlace en la descripción por si desean verlo. La comprobación es muy sencilla y nos va a permitir descartar falla en el timer ante la sospecha de que el timer nos está generando un problema en la nevera. ¿Qué problema podría dar el timer? Que el motor no arranque, que la nevera no haga el proceso de descongelación o que no enfríe abajo. Entonces, podríamos sospechar del timer porque también esos mismos problemas pueden ser causados por otros factores, pero uno de ellos con frecuencia es el timer. Entonces, en ese video les sugería a ustedes cómo hacer la comprobación de este timer con un multímetro, ¿verdad? Pero ante el hecho de que algunos amigos nos comentan que no tienen multímetro y que además no saben usarlo, pues decidimos hacer este video ahora sin multímetro, solo con un probador de continuidad que podría ser un bombillo. Así quiero comentarles algo, la forma que tienen es diferente, pero la función es la misma. Aquí lo que cambia es el modelo, la marca y eso. Entonces vamos a hacer la verificación del estado del timer con un probador de continuidad como este que nos hicimos acá en nuestro taller y que cuenta con señal sonora y con señal luminosa. Les dejo también el enlace a donde hicimos este probador de continuidad. Les dejo otro enlace de otro probador de continuidad también que podría servirnos, que se puede hacer con un bombillo de microondas y usarlo a 110 voltios. El timer es el responsable de coordinar los tiempos de congelación y los tiempos de deshielo. Permiten la ejecución de un proceso de congelación o enfriamiento durante 6, 8, 10 o hasta 12 horas según el timer, ¿verdad? Vamos a suponer que este es de 6 horas. Durante esas 6 horas el timer va a permitir que al compresor le esté llegando corriente para lo que es el proceso de enfriamiento, pero durante esas 6 horas pues el compresor va a estar encendiendo y apagando por efecto del termostato. Cuando el termostato detecta que ya hay frío suficiente en la nevera, apaga el compresor y luego cuando el frío se va perdiendo, entonces vuelve a arrancar y así, pero eso lo está haciendo el termostato, no el timer. El timer siempre va a estar esas 6 horas con sus contactos cerrados para enviar corriente al compresor. Luego de esas 6 horas, el timer abre los contactos que le envían corriente al compresor, les corta la corriente y ya no le pasa más corriente al compresor. Aunque el termostato esté cerrado, ya no va a encender porque se le cortó la corriente por el timer. Pero en el momento en que el timer hace esa desconexión del compresor, inmediatamente cierra los contactos que van a enviarle corriente a la resistencia del bimetálico para hacer la descongelación. Es decir, que durante esas 6 horas se pudo haber acumulado hielo en el evaporador y hay que descongelarlo para evitar que se haga escarcha y una serie de inconvenientes. Entonces, y si ya hay hielo suficiente, se va a encender entonces la resistencia para descongelar ese hielo. Pero ese proceso de funcionamiento de la resistencia solamente dura entre 20 y 25 minutos, no más. Luego de esos 20 o 25 minutos, el timer vuelve otra vez a otras 6 horas de congelamiento y así. 6 horas de congelamiento, 20 minutos de descongelación. 6 horas de congelación, 20 minutos de descongelación. Eso es lo que va a estar haciendo. Obviamente, si no hay hielo acumulado en el evaporador, entonces, aunque el timer le envíe corriente a la resistencia, no se va a encender porque el bimetálico se va a encargar de detectar el grado de frío que corresponde a la presencia de hielo en el evaporador. Entonces, si no hay hielo suficiente, el bimetálico va a estar abierto y la resistencia no se va a encender. Dentro del timer hay un motorcito eléctrico. Ese motorcito se encarga de darle impulso a un mecanismo de reloj, un mecanismo de engranaje, y dentro de esos mecanismos de engranaje hay una leva. Esa leva es la que se encarga de abrir o cerrar los contactos para enviar corriente ya sea al compresor o a la resistencia según corresponda. Acá está el eje de la leva. La leva hace un giro completo en 6 horas, 8 horas, depende del timer. Si es de 6 horas, por ejemplo, entonces esa vuelta va a durar 6 horas. Imagínense, 6 horas. El eje de la leva va a ir girando lentamente. Una vuelta completa dura 6 horas. Cuando se completa esas 6 horas, se va a escuchar un clic en el timer. Ahí está, indicando que ya el timer ya completó las 6 horas de congelación y se abren los contactos que envían corriente al compresor. El compresor se apaga y en ese mismo momento en que se abrieron esos contactos, inmediatamente se cerraron los contactos que van a enviar corriente a la resistencia. Ese recorrido de alimentación a la resistencia dura solamente 20 minutos. Es decir, si ustedes comparan, si la vuelta completa dura 6 horas, imagínense que los 20 minutos transcurrirían apenas, se notaría un poco el giro. Vamos a ver y se escucharía otro clic. Ahí está. Ese otro clic indica que se abrieron los contactos que envían corriente a la resistencia y que se vuelven a cerrar los contactos que envían corriente a el compresor y vuelve otra vez la vuelta y así sucesivamente. Y ese es el trabajo del timer durante la nevera esté conectada y funcionando. En este timer específicamente le va a llegar la fase por el terminal número 3. En el anterior le llegaba por el número 1. Y luego el terminal número 1 en este timer es
el terminal que lleva a neutro al motorcito del timer. Lenta fase por aquí, neutro por acá, entonces el motorcito empieza a funcionar, empieza a girar y entonces va a empezar el trabajo de abrir y cerrar los contactos. Supongamos que tenemos ya conectada la nevera, que el motorcito está funcionando. Obviamente, como aquí en el 13 estaría la fase, en las 6 horas de congelación, esta fase va a estar llegando a el compresor, pero lo hace a través del terminal 4. Es decir, que en esas 6 horas va a estar cerrado el terminal 1 con respecto al 4 para pasarle corriente al compresor. Luego, cuando ese tiempo se acaba, esas 6 horas, entonces se va a abrir el contacto que envía corriente al compresor. Entonces la fase va a pasar del terminal 3 al terminal 2 para enviarle corriente a la resistencia de descongelación. ¿Qué quiere decir? Que durante ese recorrido largo de 6 horas, los contactos que van a estar cerrados serían el del terminal 3 con respecto al terminal 4 y por lo tanto nos tiene que dar continuidad. Vamos a ver, probando entre el terminal 4 y el terminal 3. Ok, entonces el timer ahí estaría enviando corriente a el compresor, va girando para completar las 6 horas. Cuando se termine las 6 horas se va a escuchar un clic donde se abren los contactos que envían corriente a el compresor, que serían contactos 3 y 4. Vamos a ver, ahí se abrió la continuidad entre los terminales 3 y 4, apagando al circuito de congelación, pero se acuerdan que inmediatamente cierra al contacto del terminal 2, que es el que le envía corriente a el deshielo o a la resistencia de deshielo. Vamos a ver si es verdad. Bien, ahí la tenemos. Ahí estaría alimentando a la resistencia, pero como el timer sigue su proceso, va a durar solo 20 minutos y se va a abrir la continuidad entre terminales 3 y 2 y se apagará la resistencia. Vamos a ver si es verdad. Ahí, ven, se abrió el contacto que le envía corriente a la resistencia y se volvió a cerrar el que le envía corriente al compresor, ven. Y duró otras 6 horas, hubo 8 o 10, las que sean, las que correspondan al timer, y vuelve a lo mismo. Después de 6 horas se apaga el compresor y se enciende la resistencia si hubiera hielo. Y después de 20 minutitos se vuelve a apagar la resistencia y vuelve a encender el compresor. Si funciona de esta manera, quiere decir que el platino del timer están enviando corriente adecuadamente al compresor y a la resistencia según corresponda por los tiempos. Pero ahora bien, puede ser que los contactos estén funcionando bien, pero ¿qué tal si el motorcito está dañado? Entonces lo que va a pasar es que el mecanismo no va a girar y se va a quedar ahí todo el tiempo. Si estuviera parado en un sector que corresponde a las 6 horas de enfriamiento, entonces ahí se va a quedar, va a enfriar y nada más el termostato va a estar encendiendo y apagando al compresor, pero solo enfriamiento, solo enfriamiento. Nunca va a llegar a descongelación porque está pegado el timer, está parado ahí. O puede ser que se haya quedado pegado en un punto que corresponde a la descongelación. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Que el compresor no va a encender, porque el timer ya no le envía al compresor la corriente, sino solamente a la resistencia. Y como no hay hielo, por ejemplo, entonces el bimetálico está abierto y no funciona nada, ni la resistencia ni el compresor. Eso sería, como les dije, uno de los problemas que puede generar el timer, es que no arranque el compresor. O bien, que sí funcione el compresor, pero cuando llega al deshielo, si los contactitos están sucios o están rotos y no le envía corriente a la resistencia, entonces no va a haber deshielo. El timer va a seguir su trabajo, va a volver otras 6 horas de congelación, vuelve al punto de descongelación, pero no descongela porque no le está llegando corriente a la resistencia, por lo que les mencioné. Pasan los 20 minutos y sigue otra vez, eso congela y congela y congela, y hay un momento en que se hace un montón de hielo en la nevera, se obstruyen los ductos que van a llevar aire a la parte de abajo de la nevera y la nevera no va a enfriar abajo. Por eso les decía que el timer puede hacer que la nevera no enfríe abajo. También puede hacer que se haga un bloque de hielo inmenso y empiece a generar escarcha. O bien podría hacer que no arranque el compresor. Esto, ¿cómo vamos a probar nosotros si el motorcito está bien? Vean, si nosotros usamos el probador de continuidad entre el terminal 3 y el 1 del motorcito, vean lo que pasa. Vean el probador de continuidad. ¿Ven? No responde. Ahí tenemos entre el terminal 3 y el 1. No responde. ¿Por qué no responde? Porque el motorcito tiene una resistencia de protección. Entonces, si sumamos el valor de la resistencia de la bobinita del motor y sumamos el valor de la resistencia de protección, vamos a obtener por lo menos entre 10 o 12 kiloohmios. Es demasiado para que el probador de continuidad nos permita averiguar eso. ¿Qué hacemos entonces en ese caso? Muy sencillo, vean, tomamos un cable de alimentación, como este que tenemos acá, viejo, pero todavía funciona. Es para 120 voltios. Le pusimos unos conectores Faston en sus terminales. Entonces ponemos un conector Faston del cable de alimentación en el terminal 3, que es donde va a llegar la fase. Y el otro Faston se lo ponemos al terminal 1, que es donde cerraría neutro el motorcito del timer. Y nos daríamos cuenta si el motorcito está funcionando, porque cuando lo conectemos a la corriente se va a sentir una leve, muy leve vibración del funcionamiento del motor. Lo agarramos acá y vamos a sentir cuando el motorcito empieza a funcionar. No toquemos los terminales porque tienen corriente, ¿verdad? Entonces, otra forma en este tipo de timer, otra forma de averiguarlo es porque ahí se ve el rotor del motor.
ese rotorcito estaría dando vueltas, estaría girando, pero en este caso no, lo que indica que nuestro motor está dañado. Ahora vamos a probar uno que esté bueno para que ustedes vean que en este caso, como el motorcito no está funcionando, entonces se puede dar una de las situaciones que le mencioné, nunca va a llegar a la descongelación, o bien que el motor no va a arrancar, el compresor no va a arrancar. En este caso, este timer claramente nos demuestra que sí tiene ese problema. Ok, aquí tenemos otro timer, igual tiene la misma distribución de los terminales y ahí se alcanza a ver el rotor del motor. Fíjense ustedes, cuando yo le pongo corriente, vean cómo el motorcito empieza a girar. ¿Ven? Ahí está, ¿lo ven? Ahí está girando. Si le quito la corriente, se apaga. Ok. Y se siente, además de eso, la vibración del giro del motor se siente acá en el componente. Entonces, es una forma de comprobar que el motorcito está bien o que está mal. Como en este caso, vimos que definitivamente no, pero con el probador de continuidad no lo vamos a detectar porque les decía que es una resistencia muy alta y no permite que funcione o que responda el probador de continuidad. Ok. Aquí tenemos entonces una evidencia de que está funcionando el motorcito y que además con la comprobación de los contactos pues ya vimos que pasan corrientes a los circuitos correspondientes de congelación y de descongelación. Ok, otra forma es esta prueba, si yo les recomiendo que la hagan siempre. Vamos a ver, vamos a llevarlo al punto en donde hace clic. Ok, ahí hizo clic, apagando al compresor y encendiendo la resistencia. Vamos a ver el siguiente clic. Apaga la resistencia y vuelve a encender el compresor para que empiecen otras 6 horas u 8 horas según. Entonces lo que hacemos es llevarlo al punto en donde ya está a punto de dispararse el clic nuevamente de apagado el compresor. Lo conectamos a la corriente y lo dejamos ahí por lo menos 2 horas. Si en esas 2 horas u hora y media nosotros vemos que el eje del timer no se ha movido de su sitio y que por lo tanto no han hecho los clics, eso significa que está pegado el mecanismo. Y este punto en donde va a hacer el clic es donde más esfuerzo debe hacer el mecanismo. Entonces, si no pasa ese punto, entonces no sirve el mecanismo interno del timer. En ese caso, pues habría que cambiar el timer por uno nuevo. Estas son las formas de probar el timer. Puede ser este otro del video anterior o uno de estos, como pueden ver. La distribución de sus terminales es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos corriente, por ejemplo, entre el 3 y el 4, cuando se cierren los contactos, lo que va a haber es un bombazo, un cortocircuito. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. En este caso tiene que ser entre el terminal 3 y el 1 porque ahí es donde está el motorcito. Entonces no puede haber cortocircuito porque el motorcito es como una carga a través de la cual circula la corriente y no se genera cortocircuito. Pero si lo ponemos, por ejemplo, entre el terminal 3 y 2, cuando se cierren los contactos, no hay carga, está directo, entonces se hace un corte. Dudas, comentarios, consultas, pues con mucho gusto, amigos, estamos para eso. Yo les agradezco mucho su visita, su like, sus comentarios, compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien. Gracias por el apoyo que nos brindan, amigos. Espero estar resolviendo dudas. Que Dios les bendiga a todos. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.